Buenas tardes. Está a mi lado con nosotros Marino Pérez Álvarez, que es psicólogo y que es miembro de la Academia de Psicología de España. Eso es lo que nos dijo que teníamos que poner en el cartel anunciado. Pero bueno, Marino es un profesor catedrático de la Universidad de Oviedo, catedrático de Psicología. Es una persona muy conocida y una persona muy querida dentro de la facultad y dentro también de la sociedad asturiana. Yo creo que el año pasado le nombraron asturiano del mes y ha tenido muchísimos reconocimientos. La prensa recogió el día de su jubilación, la última clase, como una especie de suceso que congregó a muchísima gente, a muchísimos alumnos. Marino Pérez es un extraordinario profesional de la psicología y una extraordinaria persona. Él ha dado ya con Viento del Norte una conferencia. Cuando nosotros empezamos a tener los primeros contactos con él, que siempre nos abrió las puertas de su despacho en la facultad, todavía estaba trabajando, fue el 26 de marzo de 2021, en plena pandemia, cuando ya todo lo teníamos preparado para que Marino viniera a dar su conferencia, no pudo ser porque estaba todo cancelado y entonces la dio online. Y efectivamente, como se difundió a través de la web de nuestra asociación, bueno, pues esto lógicamente nos dijo nos puso en la vereda de que el interés era creciente. Había dado una conferencia sobre la psicología de las edades de la vida creciendo a través de la crisis, así es como se titulaba, una conferencia que está grabada y que también se puede consultar. Bueno, no me voy a entretener ni voy a restar tiempo a Marino porque el currículum suyo profesional es amplio. Si entran en la página en su nombre y apellidos, tienen todo prácticamente lo que se puede decir de él, que es mucho. Desde el año 1979 Marino es profesor de la universidad y ha querido mucho a sus alumnos y sus alumnos le han querido también mucho. Es autor de muchos artículos, dicen 100 o 200 artículos, y tiene 20 libros. Entre ellos tiene una resonancia especial, sobre todo El individuo flotante y también Nadie nace en un cuerpo equivocado. Son dos libros que han llamado mucho la atención. Marino es un psicólogo que no se rige por las líneas tradicionales de la psicología. En realidad defiende siempre y dice que las verdades son incómodas, pero si algunas veces estas verdades las explicas, pues hay muchas personas que se convencen de lo que realmente quiere decir. Yo pocas veces he leído unos textos tan desgarrados y tan que me hayan conmovido tanto como los que dedica a la soledad y como los que dedica a la depresión. Son textos que realmente los puedes leer y dices, bueno, esto es una cosa tremenda lo que ocurre en el ser humano. Efectivamente, hoy va a hablar de la actual crisis de salud mental a examen. Bueno, yo para terminar, nada más quiero recordar que Marino está aquí por méritos propios, en principio porque es un viejo amigo de Luarca, fue antiguo
antiguo alumno del Instituto Carmen y Severo Ochoa, y estuvo también en el Colegio Menor, como interno. Marino es de Ese de Calleras. Ese de Calleras es donde empieza o donde termina, que nunca se sabe, el río Esba. Y Marino, como el río Esba, viene frecuentemente a Luarca. El río Esba antes venía cargado de truchas y traía los cotos de las hoces, estaban llenos realmente de buenos frutos del río. Marino no ha olvidado Luarca, y cada vez que nos hemos acercado a él siempre ha dado toda clase de facilidades y me dice, no, yo no tengo ningún problema cuando me digáis, porque para ir a Luarca yo no me tengo que preparar, ya sé dónde estoy. Y entonces, con ese agradecimiento, con esa también con esa admiración por una obra tan bien hecha, tan perfecta, este profesional de la psicología, uno de los grandes psicólogos que tiene el país y que tiene esta región, desde luego, lo vamos a oír, que yo creo que será interesante. Como el río Esba viene muchas veces, yo creo que Marino, que sigue viniendo, me decía que la semana pasada había estado, lo tendremos con nosotros con muchísimo gusto. Sí. Muchas gracias. Palabras de presentación y por recordar que yo efectivamente pues estoy vinculado a Luarca por los años que pasé en el Colegio Menor y en el Instituto, y de andar aquí por Luarca uniformado, como antes salíamos, teñíamos la ciudad de Luarca con aquellos uniformes, tanto el masculino como el femenino, ¿no? Y gracias también por recordar que yo he nacido en la frontera de Valdés hacia el oriente, ¿no? En este caso, pues en Ese de Calleras, donde comienza el Esba. Y gracias también por recordar que efectivamente yo ya participé en Viento del Norte pues online y nada como hacerlo aquí presencial. Y bueno, y estoy encantado, para mí es un honor, un placer y también un desafío hablar aquí pues a la gente de Luarca, encontrarme con amigos que fuimos compañeros en el instituto, pues Elena, Pepa, Emilio de Trevías, pues que son los que acabo de reconocer así a la entrada, y bueno, estoy encantado y voy a hablar pues efectivamente del tema que ya está pues anunciado, ¿no? La actual crisis de salud mental pues a examen, ¿no? Y bueno, pues desde hace algún tiempo pues se viene hablando de crisis de salud mental, y en principio se refería sobre todo a las personas mayores, ¿no? Con el tema o el problema de la soledad, al extremo pues de que muchos países han establecido un ministerio de la soledad, pensando precisamente en las personas mayores, y se entiende pues que esas edades pues dan efectivamente para tener crisis de salud mental, ¿no? Pero esa crisis que empezó refiriéndose a las personas mayores, pues también se extendió a las edades intermedias, ¿no? de adultos, ¿no? De adultos de edad media, no sé lo que es eso, pero de 30, 40, 50 años, pues que se supone también que son edades que están sometidas a mucho estrés, agobio, pues de trabajo, sin trabajo, trabajos precarios. Cada década de la vida es una crisis, entonces la crisis de los 30, de los 40, de los 50, ¿no? Recuerdo pues la conferencia a la que se refirió Toño, de las edades de la vida, ¿no? que está jalonada por crisis, ¿no? Y entonces, bueno, pues la vida adulta de la edad esa intermedia, por decirlo así, pues también quedó incluida como una edad de crisis de
de salud mental, ¿no? Pero hoy día, desde hace unos 10 o 12 años para acá, por antonomasia, la crisis de salud mental se refiere a niños, adolescentes y jóvenes, y que es a lo que me voy a referir. Y que curiosamente, esa... Sí. Sí. Quizás sí. No, es mucho... A ver, es que dicen que se ve irregular. A ver. Vaya. Mira, a ver, combina tú con... Sí, quizá... De acuerdo. Pues espero que se mantenga así, ¿no? Entonces, la crisis de salud mental por antonomasia es la que afecta a niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Que parece ser que tienen peor salud mental, tienen más problemas psicológicos o psiquiátricos que cualquier otra edad de las que he citado anteriormente, incluyendo la soledad, ¿no? Y bueno, las cifras pues lo refieren, ¿no? Cuando se hacen muchos estudios, pues se suele encontrar que entre el 35 y el 50% de los niños en edades escolares pues presentan síntomas o malestares que cualifican para depresión y ansiedad, y por supuesto en las clínicas de los psicólogos, en los centros de salud, pues hay una creciente demanda de niños, adolescentes y jóvenes pues por problemas de salud mental, ansiedad, depresión, autolesiones, problemas de la alimentación y otros más, ¿no? Incluso los estudios en la población universitaria, pues estaríamos hablando de jóvenes de 20 años, entre 18 y 24 años, pues los estudios también refieren que el 50% de los estudiantes universitarios pues también presenta síntomas de ansiedad, depresión, malestares pues varios, que si van a los clínicos pues reciben pues un diagnóstico, típicamente ansiedad y depresión, pero no solo, ¿no? Esas son efectivamente pues las cifras, ¿no? Y quiero, una vez dicho eso, que es de lo que voy a seguir hablando, pues quiero hacer notar la paradoja que supone esta crisis de salud mental, sobre todo referida pues a esas edades, ¿no? Una doble paradoja, ¿no? O sea, por un lado, se supone que vivimos en una sociedad del bienestar, que tiene más comodidades y más servicios, y una forma de vida pues más cómoda en cantidad de aspectos que generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en la sociedad del bienestar abundan los malestares, ¿no? Esa sería una paradoja. Y la otra paradoja es cómo las mejores edades de la vida, que podríamos decir que sean la infancia, la adolescencia y la juventud, ¿no? Considerando que cada edad tiene sus crisis, ¿no? Pero son crisis que por sí mismas no definen ninguna patología. ¿Cómo es que en las mejores edades de la vida se está peor que en cualquier otra edad de la vida? Y en particular estudiantes universitarios, ¿no? O sea, ¿cómo es que en la mejor edad de la vida, haciendo de las mejores cosas posibles que se hacen en la vida, que es ser estudiante universitario, se está peor, que nunca, que en generaciones anteriores y que en cualquier otra edad de la vida, ¿no? Esa es ciertamente una paradoja que debe llamar la atención, ¿no? Para ver cómo se explica, o sea, cuáles serían las razones para ello, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar yo de explicar ese fenómeno, esa paradoja de la crisis de salud mental, pues en estas edades, ¿no? Se ha citado a menudo, es hoy día algo también ya muy conocido y bueno, se suele a veces explicar esa crisis de salud mental por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales
que se encarnan en el móvil, ¿no? Todas las personas, y luego las generaciones más jóvenes, que ya nacieron en la generación de Internet, ¿no? En el mundo de Internet, y desde luego ya con el desarrollo de las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok y demás, ¿no? Y esas nuevas generaciones pues viven ya, digamos, en un mundo distinto al mundo de las generaciones anteriores, que nos tropezamos con las redes sociales, pero que ya venimos de una época que efectivamente pues que había para jugar futbolines, como hay aquí en el casino, había cabinas telefónicas, había teléfono, bueno, en mi pueblo ni siquiera lo había, y la gente se arreglaba, etcétera, etcétera, y con esas no tenían los problemas psicológicos que parece que hay hoy, ¿no? Entonces se suele atribuir a las redes sociales pues una razón, una causa, una explicación de la crisis de salud mental que afecta a estas edades, que ciertamente coinciden con la generación que ha nacido pues dentro de Internet y dentro de todo este nuevo mundo, ¿no? Y efectivamente, a partir de 2012, que es cuando las redes sociales se han generalizado en todo el mundo, es decir, cuando ya digamos son ya de uso común, y desde 2012 de forma sucesiva, pues efectivamente a partir de 2012 los estudios muestran que la salud mental de esta generación pues ha ido a peor de forma creciente, ¿no? Esta generación se suele llamar, identificar como la generación Z, que son los nacidos entre 1995, bueno, es cuando empieza Internet, y 2012, ¿no? Y esa generación ha sido identificada incluso pues como la generación ansiosa, ¿no? La generación que padece ansiedad pues casi de forma común, ¿no? Y ciertamente las redes sociales han incidido y han influido, han empeorado la salud mental de los usuarios más empedernidos, que seguramente pues están en esas edades, ¿no? Y las redes sociales han exacerbado problemas que ya existían antes de las redes sociales, ¿no? Como la ansiedad y la depresión, etc. Y las redes sociales, a su vez, han traído problemas inherentes a ellas mismas, ¿no? Al uso del móvil y al uso de las plataformas pues más frecuentes, ¿no? Pues ha traído lo que se llama el miedo a perderse algo si uno no tiene el móvil y entonces continuamente tiene que estar chequeando. Ha traído la adicción al móvil, que es una nueva adicción, un uso problemático del móvil que ya se categoriza como una adicción al móvil similar a la adicción a las apuestas, a la adicción a las máquinas tragaperras, y similar a la adicción a sustancias, ¿no? Y que tiene, digamos, tantos efectos negativos la adicción al móvil como casi las adicciones a sustancias, ¿no? Ha traído también la selfitis, ¿no? La manía de hacerse selfies, de manera que uno puede terminar por identificarse más con su selfie preferido que con la imagen suya real, la que se ve en el espejo, ¿no? Y eso ha llevado efectivamente pues a problemas, no sé, de cirugía plástica, de ir al cirujano plástico a que te cambie la cara para que se parezca a tu selfie, ¿no? Y cuando se llega a eso, pues ya podemos suponer los malestares que digamos que se están dando, ¿no? Ahora bien, de acuerdo con mi argumentación, las redes sociales no son la causa de la crisis de salud mental. Las redes sociales lo que han hecho es exacerbar problemas que ya existían, no ha sido mejorar las cosas, sino ha sido empeorarlas y traer otros problemas. Pero la crisis de salud mental ya venía antes de que las redes sociales se establecieran, que como he dicho, pues una fecha es el 2012. Entonces, ¿qué hay más allá de las redes sociales
que podamos pues buscar, podamos digamos, invocar para explicar esta crisis de salud mental, ¿no? Y son dos cosas las que yo destaco y de las que voy a hablar aquí, desde luego de una forma muy resumida, sin los matices que digamos que sería necesario, pero por mor del argumento pues tengo que, digamos, que dejar de justificar todo lo que voy a decir y de introducir matices que habría que seguro que hacer, ¿no? Pero yo creo que la crisis de salud mental que afecta a esas edades y que no tendríamos que perder de vista que es algo paradójico, que nos debe extrañar, pues se debe a la conjunción de dos cosas. Una, yo creo que es la sobreprotección, cómo se cría y educa a los niños y a las nuevas generaciones, por un lado, y por otro lado, la patologización de malestares y problemas, digamos, normales de la vida. La conjunción de estas dos cosas yo creo que está en la base de que existan pues la cantidad de problemas psicológicos que tienen pues estas edades, ¿no? Problemas psicológicos que son reales, ¿no? que tienen su sufrimiento y que son malestares reales. Yo no estoy negando en esta argumentación que voy a seguir que no sean reales esos problemas. Lo que voy a tratar es de explicar cómo se han hecho reales, cómo hemos llegado a eso. Así que, en primer lugar, para combinar esos dos aspectos que digamos que tienen su sinergia, ¿no? su relación mutua, pues empiezo por señalar la sobreprotección, cómo se cría y educa a los niños en los últimos tiempos, ¿no? Y esa sobreprotección, pues podemos identificarla en varios aspectos, ¿no? que voy a señalar, ¿no? Esa sobreprotección yo creo que empieza seguramente por la llamada crianza a demanda, ¿no? Pero no me estoy refiriendo aquí de forma específica a la lactancia a demanda, como frecuentemente o cada vez de forma más frecuente se cría, digamos, a los niños, ¿no? Lactancia a demanda, pues como sugiere el término y es conocido, pues que se le da el pecho al niño a demanda, en cualquier hora, en la cantidad que, digamos, que le satisfaga hasta la edad que sea, ¿no? Pero no me estoy refiriendo específicamente a la lactancia, sino estoy tomando esa expresión crianza a demanda como una expresión que capta muchos otros aspectos, más allá de la lactancia, de cómo se educa a los niños desde el principio, ¿no? Digamos, a demanda, por decirlo así, de sus deseos, sin que existan, sin que los educadores, los adultos, empezando por los padres, padre-madre, los educadores en los distintos ámbitos, vean la manera, o son temerosos de hecho, de poner límites, de poner, digamos, de decir, ¿no? De educar etimológicamente quiere decir conducir, ¿no? Conducir, no dejar que, digamos, que haya una expresión espontánea de la naturaleza o de los supuestos deseos o necesidades de los niños. Implica conducir, poner límites, cauces e ir en una determinada dirección, ¿no? Y ciertamente no estamos en una época, digamos, en la que la educación responda a este sentido etimológico, ¿no? Se da el fenómeno de un fenómeno sorprendente, o debiera sorprendernos, desde luego
desde mi generación, pues eso es llamativo, ¿no? Y quizá no lo sea a lo mejor pues para la generación Z y sus padres, ¿no? Los que ya están dentro del mundo del mundo este, de esta crianza a demanda, pero resulta llamativo, si lo observamos así un poco más distantemente, pues un fenómeno nuevo, y que es el miedo que ahora tienen los padres a los hijos, ¿no? Hasta ahora, antes de la generación Z, los niños tenían, digamos, miedo de los padres, en el sentido de que los riñeran por algo que hicieron o no hicieron, que les castigaran, que les dijeran no, etcétera, ¿no? Y ahora son los padres los que tienen miedo de los hijos. ¿Miedo por qué? Tienen miedo de que cojan un trauma o algo así, si les dicen que no, si les privan de alguna cosa. Tienen miedo de que los rechacen, y ese es efectivamente, yo creo que una inversión del proceso, digamos, educativo. O sea, que por el estatus, por la edad, por la función, en fin, no haría falta insistir en esto, los padres están para educar y conducir, y no, por decirlo así, para satisfacer, digamos, a demanda, ¿no? Como si fueran, digamos, camareros de sus hijos al servicio de sus demandas, deseos y demás, ¿no? Y la escuela, yo creo que también, digamos, va en la misma línea, ¿no? Las escuelas, los centros escolares, los institutos, incluyo aquí toda la enseñanza, pues están cada vez más preocupados por la salud mental, por el bienestar emocional, que casi por la enseñanza de los conocimientos, ¿no? De los conocimientos. O sea, a la escuela se va a aprender, a los institutos a aprender, a los distintos grados y cursos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, parecen hoy día más centros de salud que centros de enseñanza, ¿no? Por extremar pues esta argumentación, ¿no? La nueva ley de educación, LOMLOE, pues contempla la figura de la persona coordinadora para el bienestar emocional, ¿no? Pues que es eso, alguien, una persona que ni siquiera está definida en términos profesionales de qué tipo de persona, de cualificación ha de tener, pero en todo caso para atender problemas emocionales que tengan los estudiantes, que, como he dicho, pues no faltan. Entre tanto, el 35 o el 50% pues va a presentar problemas de ansiedad, depresión y emocionales de diverso tipo, ¿no? Bueno, esa figura o esa preocupación que tienen los centros escolares seguramente está justificada, y es por algo, es precisamente por la cantidad de problemas emocionales que hay, ¿no? Lo que no está tan claro es que esa nueva figura sea tanto una solución como acaso, digamos, un nuevo factor que haga pasar problemas normales, por decirlo así, a la escala de los problemas, digamos, clínicos, ¿no? Que salte el nivel del radar, ¿no? De esto hablaré dentro de unos segundos, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que también en las escuelas, en los centros escolares, hay un tipo de preocupación pues por la salud mental que tanto responde a los problemas como, acaso, de forma paradójica también, los puede cultivar de alguna manera, ¿no? Ese es un aspecto de mi argumentación. Y ciertamente a los profesores les pasa como a los padres. Tienen miedo de los estudiantes, miedo a herirlos o a que tengan, digamos, alguna consecuencia, el famoso trauma o algo así que, digamos, que funciona también casi como un mantra en nuestra sociedad. Y entonces los profesores también están pues a demanda de los estudiantes, ¿no? Por exagerar mi exposición, los profesores son casi, en buena medida,
camareros de los estudiantes, al servicio de lo que demanden, etcétera, como si fueran clientes, efectivamente, que siempre tienen razón, y el profesor tiene que dar la razón y que el cliente esté satisfecho y seguramente renunciar a aspectos de la educación que, como he dicho, significa pues conducción, encauzamiento, poner límites, y no siempre sí, sino que también puede ser no. Y la universidad, en la escala pues última de la enseñanza, pues también es conocido lo que se ha llamado la infantilización de la universidad, como los estudiantes universitarios, teniendo sus 20 años, por decirlo así, pues también están más infantilizados que en las generaciones anteriores, que en la mía, que las generaciones anteriores a la generación Z a la que me estoy refiriendo, ¿no? Nosotros, ya que Toño lo ha citado, el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, lo dedicamos a los estudiantes universitarios para, no recuerdo exactamente la fórmula, para desestabilizar sus opiniones, ¿no? Las universidades pretenden ser para los estudiantes lugares seguros donde nada incomode, incluyendo los conocimientos que traigan de casa, las opiniones sobre lo que sea, donde nada incomode las opiniones que los estudiantes traigan de casa, traigan de la calle, por decirlo así, y traigan sobre todo de TikTok, traigan de las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que se llama la universidad como un lugar seguro es, efectivamente, que sea un espacio en el que nada contravenga malestares, opiniones de los estudiantes, ¿no? Y por el contrario, nosotros, yo mismo y el colega autor también del libro de Nadie nace en un cuerpo equivocado, entendemos que la universidad tiene que ser un lugar inseguro para las opiniones que uno trae de casa, porque uno va a aprender cosas que no sabía y cosas que pueden contravenir tus opiniones, el sentido común, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues extremando, digamos, por razones de mi argumentación, la universidad y en general lo que se aprende en la enseñanza tiene que ponerte en la inseguridad de lo que tú sabías, porque vas a saber cosas que van más allá de lo que sabías por definición, y algunas de esas que van, digamos, a contravenir tus opiniones, o ni siquiera a lo mejor tenías ninguna opinión, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, con lo que estoy diciendo es que hay una sobreprotección en la crianza y en la educación de las nuevas generaciones, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito, digamos, educativo, escolar y universitario. Y esa educación, así definida de forma tan apresurada como lo estoy haciendo, pues es una educación que hace que a la postre, que trae como consecuencia, una consecuencia inesperada, que hace a las nuevas generaciones más vulnerables en vez de menos. Hace a los niños más vulnerables en vez de menos vulnerables, los hace más frágiles en vez de menos frágiles, ¿no? Esa es la gran paradoja, ¿no? Si se pregunta a los padres y a los profesores por qué son tan serviciales, por decirlo así, por qué tienen miedo a los niños a hacer las cosas, digamos, que generaciones anteriores hacían por su sentido común, pues en la educación, poniendo límites, por ejemplo, etcétera, y sin la satisfacción, digamos, automática de cualquier deseo, que los deseos que tengan los niños no son innatos, autooriginarios, naturales, que vienen de dentro a fuera y la sociedad tenga que satisfacerlo. Los deseos que tienen los niños y todas las personas que tengan deseos vienen de fuera, están inducidos por los ambientes, los contextos, la propaganda, las cosas
que nos venden. Entonces, si se preguntan a los padres por qué son, digamos, tan sobreprotectores, ¿no? Pues te van a decir, pues, por hacer que los niños, como son tan vulnerables, pues por fomentar su autoestima, hacerles, digamos, menos vulnerables y crearles un contexto seguro. Pero esta es la paradoja, que haciéndolo así, fomentan la vulnerabilidad, en vez de precisamente pues, la fortaleza y demás, ¿no? Así que ese es un aspecto de la explicación que estoy dando, que hay que conjuntar con el otro aspecto que también he anunciado. El otro aspecto no es algo que esto venga de siempre, ni que sea natural ni obvio. Vivimos en una sociedad en los últimos 25 o 30 años, pues que se caracteriza por bueno, los sociólogos la identifican así, con estos términos, ¿no? Y luego los explico, ¿no? Como la cultura del diagnóstico, ¿no? Para referirse a que malestares y problemas de la vida que nunca faltan, que la vida de suyo es un problema, ¿no? Pues problemas normales de la vida, por decirlo así, rápidamente pasan a ser categorizados en términos de diagnóstico, típicamente ansiedad y depresión. También se llama a esta sociedad, en la misma línea, una cultura de la terapia, según la cual cualquier problema que tenga alguien, pues los chicos, niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, pues tiene que ser solucionado, tiene que haber una terapia y tiene que ser solucionado pues a través de eso, de una intervención técnica de profesionales, pues típicamente a lo mejor es medicación o terapias psicológicas, ¿no? Pero el nombre que yo quiero dar a estos dos fenómenos, yo creo que, digamos que capta más fácilmente lo que quiero decir, ¿no? Yo llamaría a esta sociedad, digamos, con tendencia a la patologización de los problemas normales, diría que es una sociedad en la que el idioma clínico, los términos psicológicos, psiquiátricos, el idioma clínico se ha apoderado del sufrimiento humano. De tal manera que el sufrimiento humano que por naturaleza humana, por las condiciones de la vida, digamos, va a implicar siempre sufrimiento, digamos, la vida implica sufrimiento, no hace falta ser budista, digamos, para asumir este principio, basta tener, digamos, sentido común, no haría falta leer a Ortega y Gasset cuando dice Ortega que la vida misma de suyo es un problema. Bueno, si esto lo supiera o lo tuvieran asumido la gente, pues seguramente se ahorraría no los problemas inherentes a la vida, pero sí los problemas añadidos psicológicos y psiquiátricos, como fácilmente, digamos, se van a identificar esta condición humana. Así que el idioma clínico se ha apoderado del sufrimiento, de cualquier sufrimiento, en detrimento de otros idiomas, de otras concepciones de los mismos malestares o del mismo sufrimiento, pues no sé, como el idioma social, entender lo que pasa pues en términos del funcionamiento de esta sociedad, de las prisas, de la competición, del individualismo, en términos morales o éticos, en el sentido pues que muchos problemas que se tienen de agobio y de ansiedad y depresión, si quieres, pues tienen que ver con decisiones en la vida, y a veces decisiones pues en las que tienes que elegir cosas incluso positivas. Hay un nuevo fenómeno que se identifica ya por unas siglas en inglés que se llaman las siglas FOBO, ¿no? Fear of Better Option, ¿no? El miedo a la mejor opción, ¿no? El miedo que pueda tener alguien que tiene
varias opciones, todas ellas favorables, de mandar el currículum a esta empresa o a aquel otra, o coger este trabajo, o sea, opciones entre cosas favorables. Eso genera efectivamente un tipo de miedo de no elegir, digamos, la mejor opción, por que acaso te estés perdiendo. Bueno, es la paradoja que tiene pues la sociedad de consumo, la elección, ¿no? Nos gusta tener muchas elecciones, pero cuando tenemos muchas opciones nos pone, digamos, nos preocupa, tenemos ansiedad para elegir la mejor, ¿no? Esta es la... Entonces, los problemas que se deriven de ahí, bueno, son problemas reales, si quieres, psicológicos, pero tienen una naturaleza ética. O sea, es una cuestión no de una avería mental, de un mecanismo algo, sino es de eso, de tomar decisión. Claro, si te has criado seguramente en un contexto de sobreprotección y tienes edades adultas donde tú estás todavía infantilizado, pues a lo mejor quieres todas las opciones. Y claro, y elegir supone asumir las consecuencias de aquello que has elegido y dejar de lado pues aquella otra puerta o ventana pues que has dejado hacia atrás, ¿no? Así que entonces el idioma clínico se ha apoderado de la mayor parte de los malestares y sufrimientos de la gente, y eso da lugar efectivamente que cualquier malestar pues entre en el radar patológico. Y entonces ahora tenemos que si a los niños se les educa en la vulnerabilidad, el resultado es hacerlos más vulnerables y no menos, más frágiles y no menos, no antifrágiles, y eso ocurre en una sociedad que tiene el nivel del radar muy bajo para captar patologías a partir de problemas normales, pues tienes esto que pasa, ¿no? Y eso no quiere decir dos cosas, que es muy importante en mi argumentación. No quiere decir que ese sufrimiento, ese malestar, que no sea real, es real, solo que su realidad tiene esa naturaleza a la que me estoy refiriendo, ¿no? Y otra cosa, efectivamente no quiere decir que no haya problemas psicológicos, vamos a decirlo así, importantes por sí mismos, que no requieran, que los hay, que requieren, digamos, su análisis, su diagnóstico, etcétera, ¿no? Pero eso serían, por decirlo así, digamos, una minoría de la cantidad de diagnósticos. No estaríamos, digamos, hablando de una epidemia de ansiedad y depresión que ocurre en estas edades, no estaríamos hablando de una crisis de salud mental si solamente se captaran, se atendieran los problemas, digamos, psicológicos importantes, pues que ha habido de siempre. Esos son dos aspectos que yo quiero también tener aquí claros, ¿no? Y en esta línea, ¿qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Y estoy ya, pues digamos, en la dirección de ir terminando para luego dar ocasión a preguntas, comentarios o cualquier observación, ¿no? ¿Qué hacer en este panorama en el que estamos de acuerdo con lo que yo vengo planteando, ¿no? Pues sí, la verdad es que tampoco tengo yo aquí unas respuestas que pudieran ser, digamos, no sé, la solución, ¿no? Digamos, a un problema que es tan complejo y que depende de tantos aspectos que se escapan, por decirlo así, a lo que pueda hacer un padre, un profesor o un profesional o un clínico y demás, ¿no? Pero me voy a referir a dos tipos de ámbitos, ¿no? A los que habría que responder, ¿no? Uno es, efectivamente, pues para los niños, adolescentes que presenten ese problema psicológico, que sin duda es real, pero cuya realidad viene, digamos, seguramente de estos aspectos, pues para ese tipo de problemas, un problema dado, pues efectivamente, digamos, la ayuda psicológica
incluso la ayuda a lo mejor, digamos, que implique la medicación, qué sé yo, para un problema del sueño o algo, pues no la estoy desdeñando. Quizá ese tipo de ayudas pues son las que hay que prestar a alguien que tiene ese problema aquí y ahora, y que no vamos a explicarle a esa persona todo esto que yo estoy contando aquí, ¿no? Que fue educado de forma sobreprotectora, que vivimos en una sociedad, digamos, que el idioma clínico, pues, etc. No es eso lo que hay que hacer, digamos, para un problema dado. Para un problema dado, pues están, pues, efectivamente, las ayudas profesionales que están establecidas, ¿no? Nuestra sociedad tiene instituidas la psiquiatría y la psicología para ayudar a resolver problemas que la propia sociedad pues crea, ¿no? Y entonces, bueno, pues en fin, habría que verlo ahí, ¿no? Pero dentro de esto, seguramente la psicología y también la psiquiatría debieran ser más autocríticas acerca de su papel, ¿no? De su papel. No fuera que estas profesiones pues incurrieran en ser a la vez bomberos, apagafuegos y pirómanos. Esta es también una fórmula así, pues muy exagerada, pero que sirve para cazar lo que quiero decir. La paradoja es esta: cuanta más atención prestes a esos problemas, una vez que ves que, digamos, que responden a problemas normales de la vida, pero que hoy se viven como si fueran problemas psiquiátricos, psicológicos, pues no prestar atención sería inadecuado. Ahora, prestar demasiada atención puede ser inadecuado. Este es el punto al que yo me estoy refiriendo aquí. Entonces, los profesionales debieran ser más autocríticos, seguramente, con su propia profesión y su propia labor, que lo que son, en vez de prodigar, digamos, diagnósticos, en vez de estar analizando y reanalizando los sentimientos y buscando supuestos traumas que están detrás de uno, etcétera, etcétera, debieran tener una actitud, digamos, más normalizadora, por supuesto de una forma respetuosa, o sea, que no estoy refiriéndome a que aquí se le diga a esa persona que no le pasa nada y que está normal y que vaya para casa, ¿no? Esa no sería una fórmula que funcionara hoy día, ¿no? Pero se supone que los profesionales, digamos, tienen, digamos, recursos, retórica y habilidades de relación con los pacientes clientes como para normalizar sin, digamos, desacreditar, por decirlo así, el problema presentado, que ya digo que es real, ¿no? Esa sería bueno, pues digamos, la ayuda, ¿no?, a los problemas dados, ¿no? Esta autocrítica yo la extendería y la aplicaría muy en particular a la figura esta de la persona coordinadora del bienestar emocional en los colegios, ¿no? Porque esa figura fácilmente se va a prestar a alimentar los problemas más que a solucionarlos, ¿no? Sería muy largo, digamos, que yo pudiera justificar esto debidamente, pero me atrevo a decir, de hecho ya lo he dicho, que a veces prestar, digamos, atención tiene más que ver con fomentar el problema que solucionarlo, ¿no? Tú pones un servicio en la escuela, en el instituto, de una persona para el bienestar emocional, y allí te van a caer, digamos, el 50% de los estudiantes. Y si tú allí, digamos, estás dando cancha a los sentimientos y preguntando qué sientes y todo esta no sé, preocupación por el bienestar emocional, seguro de que se van a fomentar más problemas que menos, ¿no? Esa sería en fin, lo que digo así de forma apresurada, pero la tendría yo justificada digamos, en cualquier otro sitio. Esa sería, digamos, una escala de atención.
Pero yo creo que para la generación Z a la que me estoy refiriendo, yo creo que ya es tarde todo esto que voy a decir ahora, ¿no? La generación Z yo creo que ya está perdida, por decirlo así, en esta atmósfera de crisis de salud mental, ¿no? Y entonces a lo que me voy a referir ahora para terminar es qué habría que hacer para salir de esta situación en la que estamos, que ha dado lugar a la crisis esta y demás, ¿no? A la generación ansiosa en la que estamos, ¿no? Pensando en la generación alfa, por decirlo así, ¿no? Que ya se ha inaugurado pues la siguiente generación, ¿no? Que seguramente por empezar por el abecedario pues ya se llama la generación alfa, ¿no? No sé, los niños que tengan ahora pues que hayan nacido después de 2012 en adelante y demás. ¿Qué se puede hacer con miras a las generaciones futuras? Pues habría dos cosas que hacer muy claras, de acuerdo con lo que yo he dicho. Una es cambiar las pautas educativas de la dirección que fomenta involuntariamente, inintencionalmente la vulnerabilidad por otras pautas educativas que digamos que corrijan aspectos de estas y que incorporen, tampoco habría que digamos que remontarse a otro mundo, que incorporen a lo mejor digamos maneras digamos conocidas del sentido común, conocidas del sentido común, ¿no? Y entonces sería pues cambiar las pautas, digamos las pautas educativas de alguna manera, ¿no? Rápidamente y por el expediente de la metáfora, ¿no? A los niños, dentro de este esquema de sobreprotección al que me he referido, podríamos decir que están educados de una manera en la que los padres y la sociedad en general les prepara el camino, de manera que se ponen, digamos, alfombras y se prepara el camino para que los niños no tengan ningún tropiezo, ninguna caída, ni no tengan, digamos, grandes incertidumbres, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el padre y la madre helicóptero que va rápidamente a rescatar a un niño antes de que no sé qué. Ahí tienes el padre o la madre sindicalista que si viene con un problema de la escuela pues van a reñir al profesor. Allí tienes en la escuela al propio profesor, digamos, temeroso de todo eso, ¿no? Todos están preparando el camino para el niño, que no tenga ningún tropiezo, ningún malestar y que se fomente supuestamente pues su resiliencia, ¿no? Su resistencia, ¿no? En vez de y demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que habría que hacer en su lugar? Lo que habría que hacer en su lugar es preparar al niño para el camino. De manera que el camino, con toda seguridad, va a tener piedras, charcos, subidas, bajadas, bifurcaciones, etc., ¿no? Y preparar al niño para el camino, pues supone pues que el niño, dentro de los contextos de la vida cotidiana, pues también se exponga digamos, a las cosas, a las dificultades, sin que haya un helicóptero allí que lo vaya a rescatar antes de tiempo, ¿no? Hacer lo que se hacía, por decirlo así, siempre, ¿no? Se ha destacado mucho, porque es muy característico de esto de Estados Unidos, la hipervigilancia a la que están sometidos los niños por los padres, por todas las figuras, digamos, educativas, de tal manera que los niños están siempre bajo vigilancia, no les vaya a pasar algo y que el adulto tenga que acudir, etcétera, ¿no? Pues se está proponiendo que los niños hagan más cosas que las que hacen actualmente sin la supervisión continua, como ocurría en
no sé, en las generaciones anteriores, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo, vamos, si es fácil de recordar por parte de cualquiera, pues cómo estabas haciendo cantidad de cosas sin que tu padre estuviera o tu madre estuvieran, digamos, sabiendo exactamente dónde estabas, ¿no? Y cómo tú resolvías, a lo mejor, problemas que tenías. Te enfadabas y te pegabas con otro niño y te desenfadabas. Y todo eso no está, digamos, aprendido. Esa es una metáfora, preparar al niño para el camino en vez de el camino para el niño. Y otra metáfora que clarifica esto, pues es la famosa de la palabra resiliencia, ¿no? que es una muy, ciertamente muy común, ¿no? Hacer a los niños más resilientes, ¿no? Bueno, de lo que se trata más bien es de hacer a los niños, digamos, menos frágiles, de hacerlos más antifrágiles, ¿no? Y aquí la metáfora adecuada, yo creo, es la del sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario es un sistema defensivo que tenemos los organismos y que es defensivo, protector, se hace fuerte, no es tanto más, digamos, antifrágil en la medida en que se va exponiendo a los alérgenos, a las cosas, digamos, para las cuales el sistema inmunitario está previsto. De tal manera que el sistema inmunitario es cada vez menos frágil, más antifrágil, en la medida que se expone, ¿no? Que se expone a los aspectos, digamos, comunes o cotidianos de la vida, ¿no? Así que sería también un cambio en este aspecto de exponer, vamos a decirlo así, a los niños a las cosas normales de la vida, de manera que, digamos, que en vez de ser, digamos, tan frágiles, pues terminarán por ser antifrágiles. Y por otro lado, y estoy ya terminando, pues también sería esta una sociedad que tendría que corregir, vigilar esa propensión a patologizar cosas normales de la vida, ¿no? Y entonces esto también supondría un cambio pues en las perspectivas profesionales, psicológicas, psiquiátricas, etcétera, de tal manera que se suba el umbral dentro del cual, digamos, se incluyan sufrimientos y malestares que forman parte de la vida misma, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería también, digamos, un cambio en esa dirección de recalibrar el radar psicopatológico, ¿no? De tal manera que menos problemas, solamente los problemas, por decirlo así, que merecieran una atención y un cuidado y una dedicación profesional, etcétera, etcétera, fueran los que los que acudieran y los que estuvieran en los contextos clínicos, ¿no? Así que entonces, bueno, pues esta sería lo que yo diría de esta forma así apresurada por desembocar, ¿no? En fin, el ESBA mismo no es muy largo, pero tiene muchas hoces y espero que con este recorrido en el que he combinado distintas cosas, pues se haya entendido más o menos lo que yo quise decir, no para que se esté de acuerdo, pero sí para, bueno, no sé, para objeciones o aportaciones o lo que sea. Así quedo a disposición de lo que se os ocurra. Empresas farmacéuticas podrían tener algo que ver en esta sobrediagnosticación y el sobrediagnóstico de nuestra sociedad, en concreto del adolescente. En segundo lugar, si realmente no solo estamos creando una generación de jóvenes vulnerables, sino que realmente estamos creando enfermos imaginarios por el efecto placebo de que a una persona, por tener unas conductas quizá atípicas, enseguida se le
se le diagnostica y esa persona pues a lo mejor asume esos síntomas y estamos creando un enfermo donde no lo había. Y en tercer lugar, sobre el profesorado. El profesorado, la presión que tiene en este mundo que está, de que es tan susceptible a lo que dice el profesor. Porque muchos profesores han tenido que pasar por dirección, por inspección, por otros lugares, por decir que hay los sexos biológicos. Sexos culturales puede haber los que sean, pero yo conozco más de un caso y más de dos donde el profesor también tiene esa presión y quisiera que a lo mejor nos hablase un poco sobre la situación del profesor en este mundo tan sobrediagnosticado. Bueno, gracias. Sí. Bueno, sí, gracias por las... Bueno, por lo que has dicho y las preguntas, ¿no? que son muy fáciles para mí en la respuesta. Pues efectivamente las empresas farmacéuticas tienen mucho que ver en esta patologización de nuestra sociedad, algo que viene de antes, que ha empezado por la edad adulta y que ahora ya incluye todas las edades, la infancia, adolescencia y demás, ¿no? Nosotros, otro colega y yo, hemos escrito un libro ya en tiempos que se titula La invención de los trastornos mentales, ¿no? Y nos centrábamos sobre todo en cómo la industria farmacéutica se les ha arreglado para inventar nuevas categorías diagnósticas como estrategia para vender fármacos, ¿no? De manera que se da esa gran paradoja de que la solución es anterior a la enfermedad, ¿no? Todo el mundo piensa que ocurre como con las vacunas, ¿no? Hay una epidemia, se ponen a investigar laboratorios científicos y desarrollan una vacuna. Eso sería lo lógico y lo que ocurrió con las vacunas, ¿no? Pero muy a menudo en psiquiatría ocurre al revés, ¿no? Hay un preparado que quieren vender y entonces necesitan un nicho, una categoría diagnóstica para vehiculizarlo, ¿no? Y eso ha ocurrido pues, con trastornos que nosotros describimos ahí, el trastorno de pánico, que es real, si quieres, pero su realidad es esa, la fobia social, muchos. En ese libro lo hemos documentado. Así que la industria farmacéutica está en la base, por decirlo así, de esto que está pasando, con esas campañas que se llaman, nótese cómo se llaman, campañas de sensibilización a la población acerca de que pueden tener un problema que no lo saben que lo tienen, ¿no? Y entonces las campañas van dirigidas precisamente a que tú observes o hacer notar que algo que puede ser un problema puede ser un problema psiquiátrico, ¿no? Bueno, pues ahora ya no hay tímidos. La timidez, que era una manera de ser, incluso era una manera de ser pues muy aceptable socialmente, pues ahora ya sería fácilmente una ansiedad social o una fobia social, ¿no? Ya sería un problema. Eso por lo que respecta a la industria farmacéutica, pero la psicología, también está muy implicada, en este proceso patogénico a través de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el movimiento de la autoestima, ¿no? Que no lo han inventado necesariamente los psicólogos, pero el movimiento de la autoestima también, ha fomentado pues una especie de vulnerabilidad, ¿no? en las nuevas generaciones, ¿no? Así se han educado muchos niños con el ego inflado, a raíz de la autoestima, de decir tú eres especial, yo soy especial, en fin, toda esta, estas maneras de fomentar la autoestima a través de un bombardeo de frases elogiosas y demás, pues infla el ego, de tal manera que cuanto más inflado tengas el ego, más fácilmente te vas a tropezar con otro que lo tiene también, etcétera, ¿no? Por supuesto, yo creo que incluso la venerada inteligencia emocional que se enseña en las escuelas y que es también, una cosa así como bendita, ¿no? O sea, bien venerada y demás, yo creo que está fomentando también el mirarse el ombligo, de ver qué emoción tengo, las emociones cómo se llaman, ver
las emociones de los otros, de tal manera que la inteligencia, la gestión, por decirlo así, también es otra metáfora bastante inadecuada, ¿no? La inteligencia emocional, mejor diríamos casi la inteligencia social, se aprende, pero no se enseña. No es cosa de un curso o de un cursillo, se aprende en las interacciones, se aprende jugando. Los niños aprenden a enfadarse y desenfadarse jugando, no viendo emojis o emoticones y categorizando emociones, ¿no? Bueno, y luego está yo creo que por parte de la psicología, pues también está la psicología positiva de la felicidad y demás como un objetivo de estos, pues que tiene más efectos negativos que positivos. Así que entonces no solo sería la industria farmacéutica, sino que la psicología, digamos, también estaría contribuyendo involuntariamente a este fenómeno, ¿no? En relación con la segunda, si estamos creando generaciones vulnerables, la respuesta es sí. Sí, digamos, la generación está ansiosa. Sí. Un niño se le diagnostica de tal manera. Mira por internet los síntomas. Sí, ciertamente. Y hoy día las nuevas generaciones, los niños, los chicos, si van al psicólogo ya vienen de TikTok con cuestionarios hechos, con diagnósticos y que el profesional pues los valide, los confirme. Y entonces el malestar que pueda estar pasando un chico, o en qué edad no hay malestares, pues pasa a ser categorizado como ansiedad y depresión. El profesional casi ya no puede hacer otra cosa más que validar eso, porque si no lo hace, el chico ese ya no vuelve por allí o rechaza a ese profesional, y entonces se está produciendo ahí pues una profecía autocumplida. O sea, efectivamente, pues que el propio diagnóstico establece una especie de pronóstico por el cual terminas, digamos, confirmándolo, ¿no? De alguna manera. Y los profesores, pues sí, el profesorado está súper presionado, digamos en esta línea, yo creo que de fomentar involuntariamente, pues yo creo que la fragilidad, ¿no? de los, o sea, la vulnerabilidad, ¿no? Aquí se dan muchas paradojas. Yo la he encontrado en la universidad, ¿no? Dentro de esta infantilización, ¿no? que se da en las universidades, de que no se puede a lo mejor, digamos, no sé, suspender, digamos, muchas veces a un estudiante porque no vaya a ser que, no sé, que se disguste o que tenga un trauma o algo así, y acude a lo mejor a las autoridades, digamos, académicas, y las autoridades académicas pues efectivamente se ponen del lado de ese estudiante, que no vaya, digamos, bueno, como si la universidad fuera una guardería o un centro de salud. Y entonces tú hablas, esa autoridad académica habla con ese profesor para que, digamos, cree estamos hablando de adultos, gente de 20 años o así, pues cree una atmósfera pues así protectora, permisiva, en cosas pues que no responden a esta, digamos, a esta lógica, ¿no? Entonces, las autoridades académicas se ponen del lado, digamos, del estudiante, pero saben que el profesor tiene razón, ¿no? Y esta es algo, pues efectivamente, que se da, digamos, la presión que tienen los profesores, y la poca autoridad, digamos, que tienen los profesores en nuestro tiempo, ¿no? Se habla mucho en el informe de PISA, ¿no? de esos países en los que
están en el top, ¿no? Pues países asiáticos, a lo mejor también Finlandia, ¿no? Y ese top digamos, educativo al que se quiere llegar, pues bueno, tendrá muchas razones, ¿no? Desde luego no parece que se deba digamos, al uso de muchas pantallas en el aula, que en esos sitios precisamente no las tiene, y es posible que tenga que ver ese top con el respeto y la autoridad que en esas sociedades tienen ya de suyo, digamos, de educación ya desde casa, del ambiente social, respecto del profesor, del maestro. Tienen más que ver, en mi opinión, con la autoridad natural que los profesores tienen en esas sociedades, que con ningún método pedagógico ni cantidad de ordenadores que utilizaran, ¿no? Y entonces yo creo que pues en esta, digamos, en esta estamos, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo, como estamos retrocediendo desde que se ha hecho patológico el problema, hemos ido retrocediendo un poco hacia atrás, sí, a lo que es el sistema educativo. Estaba esperando eso, a ver en qué proporción el sistema educativo tiene la culpa de la formación de esos padres de estos adolescentes que tenemos ahora y de estos adolescentes que están sufriendo pues toda esa falta de permisividad, toda esa permisividad de los padres, más la falta de exigencia de los sistemas educativos, más lo que se encuentran en la calle y la combinación de todo eso, efectivamente es una bomba. Pero hay que buscar la responsabilidad en los sistemas educativos que están formando a estas generaciones que cada vez más infantiles, menos formados, menos responsables, con más capacidad de encararse a los padres, todo un problema que efectivamente estamos viviendo muchos abuelos que tenemos nietos en edad adolescente. Sí, sí, vamos, eso es lo que yo quería también en mi argumentación, más que centrarme en los casos clínicos y contar yo aquí como psicólogo qué es lo que les pasa a los niños o tal, es retroceder un poco a las condiciones de donde vienen las cosas, ¿no? Y ciertamente tiene que ver con, bueno, pues con el sistema educativo, como estamos diciendo, como lo que tú misma señalas, tiene que ver también con la educación, digamos, en casa, pero tanto los sistemas educativos como los padres están envueltos en una sociedad que tiene ya, digamos, todavía otras condiciones más envolventes que envuelven al propio sistema educativo y a los propios padres, ¿no? Y seguramente todo esto tiene que ver, pues no sé, con muchas cosas que solamente puedo apuntarlas aquí, ¿no? Igual tiene que ver con que esta sociedad, desde hace, no sé, 25... Sí, lo que voy a decir es desde la muerte de Lady Di. Lo que voy a decir es viene una fecha en la muerte de la princesa Diana. Entonces, desde 1997, por poner una fecha que no viene de ahí, estoy exagerando y estoy diciendo esto en confianza aquí, ¿no? Desde finales de la década de 1990, nuestra sociedad de forma creciente se ha hecho muy sentimental. Una característica de nuestra sociedad es el sentimentalismo, ¿no? Donde los sentimientos están por encima del razonamiento, ¿no? Lo que se llama la posverdad. La posverdad es la verdad sentida, lo que tú sientas, ¿no? El sentimentalismo, por decirlo así, es digamos, el eje, la atmósfera, la base de nuestra sociedad. Sentir es mucho más fácil que razonar, ¿no? Y este sentimentalismo tiene mucho que ver con el consumismo, con la sociedad de consumo, con la degeneración del ciudadano en consumidor, ¿no? Hemos asumido el papel de consumidor y si reflexionáramos un poco en la etimología de consumidor nos debería dar vergüenza, que digamos que consumidor, ¿no? Un sumidero, ¿no? O sea, un sumidero, digamos, continuamente insatisfecho, el consumidor por definición. Vivimos en una sociedad en la que
está montada sobre la insatisfacción de los consumidores, ¿no? Que en cuanto consuman un deseo, lo consumen y se genera otro, ¿no? Y es la sociedad del consumo en la que estamos, ¿no? Y la sociedad del consumo se basa sobre todo en los sentimientos, en cultivar los sentimientos. Y es esa sociedad del consumo y esta del capitalismo consumista la que ha convertido los deseos, por decirlo así, en algo supuestamente natural que brota de uno y que la sociedad no puede sino que satisfacer esos deseos. Y entonces ahí tienes a un niño, ese pseudo-romanticismo es el que está en la base de la crianza a demanda. Entonces tienes ahí un niño generando deseos que la sociedad tiene que satisfacer, porque si no se genera un trauma o algo de eso, ¿no? Y entonces todo esto, digamos que ponemos el foco en los sistemas educativos y en la educación familiar, digamos en casa, hay que ponerlo todavía en el contexto más amplio de esta sociedad del consumismo. Bueno, Lipovetsky y muchos autores han identificado a esta sociedad como el capitalismo emocional, ¿no? Entonces ahora son a través de las emociones, a través de las experiencias, es como nos venden los productos, ¿no? Entonces, todo este contexto y la figura del consumidor, yo creo que es el prototipo de figura que se ha llevado a otros ámbitos. Entonces, el consumidor, el cliente, tiene siempre razón y ha de ser satisfecho. Tú vas a reclamar a uno tal, como cliente, vas a recibir parabienes, aunque luego el que te atienda pueda pensar, joder, vaya petardo que es este cliente. Pero de entrada tú tienes allí la garantía de ser, de dejarte contento y demás, ¿no? Y entonces esa protofigura del consumidor en nuestra sociedad es la que se extiende a otros ámbitos, incluyendo la de los niños. Entonces el niño siempre tiene que estar satisfecho. En las escuelas los estudiantes responden o se responde a ellos como si fueran consumidores. Bueno, la universidad, pues lo que he dicho antes, de crear un espacio seguro donde el estudiante, es decir, el señor consumidor, no encuentre ningún incómodo ni todo a su servicio. Todos, padres y profesores, son dependientes, por decirlo así, en este esquema, ¿no? Y entonces es por ahí por donde, yendo todavía más atrás, por donde tendríamos que, digamos, que revisar nuestra sociedad, ¿no? Puestos a buscar condiciones, ¿no? Bueno, yo me ha gustado mucho la conferencia. Quiero ser prudente en esta pregunta que voy a hacer porque es delicada. Primera pregunta, si considera que la sobreprotección puede ser un motivo para el suicidio. Segunda pregunta, ¿no cree usted que estos padres de la generación Z no lo tuvieron también nada fácil porque se encontraron con toda la explosión de la tecnología y ellos mismos no sabían cómo actuar con sus hijos y sus hijos sabían más cosas ya que ellos, o por lo menos totalmente perdidos? Y la tercera, estoy leyendo un libro de Yuval Noah Harari, que es israelí, creo que es psicólogo también, y dice que los mamíferos y los lactantes es muy importante que estén con los padres mucho tiempo de calidad los 6 primeros años de vida, para que sus emociones se hagan fuertes y sean fuertes en la vida. Yo no sé qué opina de estas 3 preguntas. Gracias. Sí. Bueno, preguntas ciertamente claras, pero complicadas, ¿no? Y que ya me gustaría tener más tiempo para matizar lo que yo pudiera decir, ¿no? Pero yo creo que la sobreprotección ciertamente no es buena para la formación de los niños que van para
para mayores, para adolescentes y demás, ¿no? Yo creo que la sobreprotección hace más frágiles y más vulnerables a los niños en vez de más antifrágiles y menos vulnerables como se espera. Entonces, fácilmente la sobreprotección va a dar lugar a que los niños, más pronto que tarde, en cualquier momento de su vida, de la adolescencia, etcétera, vayan a tener inconvenientes, vayan a tener dificultades que los desbordan, que no están preparados para el camino de la vida, sino que están con el camino supuestamente, digamos, preparado para que no tengan dificultades. Y eso puede incluir efectivamente el suicidio. Yo creo que el suicidio tiene muchas causas y muchos contextos y demás, pero el suicidio también tiene un aspecto de escape de situaciones que no controlas o que te desbordan, y se necesita para la vida, y tanto más en nuestra sociedad, estar muy preparado, por decirlo así, ¿no? Para tolerar la frustración, para posponer, digamos, los logros que tú deseas, que no siempre son inmediatos, de hecho nunca son inmediatos, etcétera, ¿no? Entonces podría tener que ver, digamos, con el suicidio también, digamos, como uno de los problemas resultantes, ¿no? La generación Z. Sí, efectivamente, yo creo que los padres de la generación Z están envueltos por lo mismo. O sea, esos padres que ellos mismos tienen miedo de los hijos, esos padres están dentro digamos, de la misma atmósfera, de la misma carpa, o sea, de la misma influencia. Y ciertamente, digamos, eso ocurre. Habría que hablar aquí también, en relación con esto, o sea, con la generación de los padres, lo que se llama, lo que ya se está investigando y ya tiene este nombre, ¿no? La infantilización también de la vida adulta, ¿no? O sea, vamos, sin que esto, digamos, lo quiera yo frivolizar ni nada de eso, hay un rechazo, hay digamos, un repudio de la madurez, cualquier edad que tú tengas, ¿no? O sea, de 30, 40, 50 años, ¿no? La adolescencia hoy día pues se extiende hasta los veintitantos años, y se ha definido una edad entre los veintitantos y los 35 años que se llama el adulto niño, que se llama vamos, no sé, una infantilización de la vida adulta. O sea, con esto no estoy, digamos, haciendo ningún desprecio, digamos, en esas edades, pero sí señalando que efectivamente yo creo que digamos, los padres que son sobreprotectores, por supuesto que lo hacen con la mejor intención y haciendo lo mejor, digamos, que ellos saben, pero ellos mismos pueden estar influidos por esto que yo estoy, digamos, señalando aquí, ¿no? Y desde luego, para el desarrollo, la tercera cuestión, para el desarrollo de los humanos como mamíferos que somos, pues digamos, la relación con los padres o con los cuidadores, a falta de, si acaso, de los padres en los primeros años, siempre, en todas las edades, pero en los primeros años es fundamental. O sea, ciertamente es fundamental, ¿no? Entonces sí, estaría de acuerdo, vamos, de forma también genérica con esto que se señala aquí, ¿no? Entonces, si considera prudente, cuando nace un niño, claro, por el tema del trabajo de la mujer, mandarlo a la guardería. Es decir, a los 8 o 15 días ya no está bajo la protección. Sí, no, o no tiene nada que ver, no lo sé, es una pregunta. Sí, o sea, no lo sé, vivimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces se supone que las guarderías pues son sitios, digamos, adecuados para, digamos, prolongar la mejor educación. Es decir, que yo no estaría aquí descartando y demás, ¿no? Dentro de esto de ser mamíferos,
O sea, esto pues un aspecto que ahora incluyo yo gratis, o sea, que no forma parte de la pregunta, es precisamente esa crianza a demanda de los niños, esa lactancia, digamos, a demanda, a capricho, hasta la edad que sea, etcétera, etcétera, el colecho, el niño con la madre, etcétera, el llevar al niño, eso es súper mamífero. Pero a su vez, tal como yo lo he presentado, puede ser un ejemplo de sobreprotección. Y recuerdo un título que recomiendo y que me justifica lo que estoy diciendo, a mí, porque yo no tengo experiencia directa digamos, en esto por muchas razones, y además, un libro que se titula precisamente Madres mamíferas, de una autora que se llama Eva Millet, ¿no? Digamos, que discute con mucho conocimiento de causa, tanto científico como a su vez de sentido común, pues esta tendencia de la crianza a demanda, digamos, como una crianza pues que no está, por decirlo así, recuperando lo natural, la tradición, digamos, paleolítica, de cómo los humanos en los primeros tiempos que supuestamente fueran así, ¿no? Que no me imagino yo las madres del paleolítico, digamos, pudiendo hacer lo que hacen las mamás de Hollywood, ¿no? Digamos, con toda esta cuestión, ¿no? Entonces, esto de los mamíferos, pues habría que verlo también digamos, en ese lado excesivo, y me justifico por esta referencia que yo también doy, ¿no? Muy buenas. Aprovechando que existe un poco la oportunidad de disertar también, además de hacer alguna pregunta, que me gustaría compartir alguna opinión, dentro de que, claro, se dijeron muchas cosas, en unas no puede estar de acuerdo, en otras. Sí. Entiendo también que, tal como fuiste comentando, la propia necesidad de una charla de este tipo pues hace que se enfaticen determinados aspectos y que no dé lugar a los matices y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco dentro de eso yo me gustaría trasladar un poco también, desde mi punto de vista, que esta situación que en grandes generalidades, como está de acuerdo, es una sociedad mucho más frágil, y sin duda en el público joven, en los jóvenes lo es, pero yo creo que quizá estamos dando un extraordinario acento a esa fragilidad de la juventud, porque es una fragilidad general de toda la sociedad. No es una generación Z, la generación anterior, que está criando unos hijos, y realmente ahora mismo criar unos hijos es como si tuviéramos 40 hijos. Las generaciones anteriores tenían 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y bueno, se vivía, se imaginaba con trabajo y se hacían muchas cosas. Tenemos la generación también, que tampoco es generación Z, que ahora entramos en la fase, pues como me puede pasar a mí, tengo que cuidar a mis padres, a lo mejor. Y también es una situación que nadie le suponía, no merecía menor comentario, ninguna de estas cosas, porque era normal. Cualquier 2 indicaciones en un trabajo a un adulto, por lo menos que es un caso de acoso, y hay un sufrimiento. 2 meses de vacaciones resultan poco y llegamos cansados. Cuando llevamos 2 trabajando estamos agotados realmente y necesitamos unas vacaciones. Es decir, que somos frágiles los jóvenes, pero somos frágiles todos. Una persona mayor se fue a alguien cercano y ahora mismo tiene un trauma. Antes era lo normal, en determinados momentos, fuéramos jóvenes o no jóvenes. Entonces yo creo que es cierto que la generación Z es más frágil, sin ninguna duda, pero veo que todas las generaciones también son más frágiles, y dentro de la Z no hay ninguna duda. Yo coincido en que es más y son más que una. Pero veo que en todas las anteriores también. Dentro de la Z, pues también veo que es una generalidad, siempre cuando se da ahora en general, también hay pues muchos casos, y no son excepciones, que no es lo que estamos hablando. Yo creo que es muy fuerte eso de una generación perdida, claro, de que yo veo muchos jóvenes que no es una generación perdida, incluso pienso que los otros tampoco lo son, porque luego veo situaciones como por ejemplo esta situación que se dio ahora en Valencia, ante una tragedia, y ahora resulta que los jóvenes
a ver de dónde salieron esos jóvenes, del sistema educativo, supongo, porque no Sí, en sus casas está todo. Sí. Algo se estará haciendo bien que quizá en una sociedad cómoda, sana, por decirlo así, como la nuestra, sin grandes necesidades y muy complaciente, pues estamos todos así un poco apoltronados, los jóvenes más, como es lógico, pero bueno, creo que, quería compartir simplemente que dentro de esto creo que yo llevaría el nivel a otro rango. Sí, ese tipo de comentario que has hecho son las matizaciones que a mí me gustaría introducir con tiempo suficiente, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que en general somos más frágiles, digamos, la gente de nuestro mundo, no solo la generación Z, que sería, digamos, la referencia de fragilidad, por decirlo así, pero digamos también la generación anterior y los que hemos nacido en otra generación, la propia sociedad en la que estamos, pues también nos ha hecho más frágiles, aunque nosotros en la infancia no tuviéramos esa educación a demanda, por decirlo así, ¿no? Así que estoy bien de acuerdo con eso. Y también es cierto, y es otra buena matización que la incluyo en mi argumentación, y es que efectivamente no el 100% de la generación Z, digamos, sucumbe a crisis de salud mental. Por lo pronto, si las estadísticas que he citado valieran para algo, y en todo caso pues serían aproximativas, pues estaríamos hablando del 35 o 50%, efectivamente, pues que fácilmente problemas normales de la vida los viven y los padecen como ansiedad y depresión, pero el otro 50% no. O el 70%. Esta es un poco la cuestión. Es decir, que no es algo que se pueda generalizar en toda la generación, ni tampoco dejar la fragilidad, por decirlo así, en la generación de referencia aquí, ¿no? Así que tomo tu comentario como la matización que yo quiero introducir, ¿no? Pues creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias por la participación y a Marino reitero las gracias por darnos excelente material para cuestionarnos algunas cosas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros.